Can Yaman y Demet Özdemir. El llamado que lo cambió todo y la razón secreta que nadie vio venir. Prepárense para el salseo porque esto está que arde. ¿Se acuerdan de esa época dorada de Erkencikus? Madre mía. Can Yaman y Demet Özdemir, una química que traspasaba la pantalla, nos tenían a todos pegados a la televisión. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de cámaras? Porque, seamos sinceros, su relación en la vida real también fue un torbellino. Y ahora un detalle que acaba de salir a la luz nos da una pista de por qué se conectaron tanto y por qué quizás todo terminó tan rápido. Escuchen esto porque es fuerte. No fue solo el guión, no fue solo la química de actores. Hay un hilo conductor que los unió desde el principio. Y tiene que ver con una llamada. Sí, una simple llamada telefónica, pero con un peso brutal. Según lo que se rumorea, y créanme que he estado husmeando en todos los rincones, Can Yaman estaba en un momento de su carrera, una locura. Estaba firmando contratos, proyectando internacionalmente con toda la presión del mundo encima. Y Demet, por su parte, también estaba subiendo como la espuma. Pero hubo un momento justo antes de que empezara el boom de la serie, en el que Can tuvo una conversación clave. Esta conversación, según las malas lenguas, fue con alguien que entendía perfectamente lo que él estaba viviendo. Alguien que también venía de la industria, que sabía de los sacrificios, de las expectativas, de la montaña rusa que es ser una estrella de la noche a la mañana. ¿Y quién creen que podría ser esa persona que le dio el consejo justo en el momento justo? Exacto. Demet Özdemir. Para ser honestos, es fácil pensar que su relación fue pura chispa de set de rodaje. Pero lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo. Can Yaman seguramente se sintió comprendido por Demet de una manera que pocos podían entender. Ella ya había pasado por algo similar, o estaba pasando por ello. Esa llamada no fue solo para desearse suerte. Fue para compartir miedos, para darse ánimos, para decirse mutuamente, sé por lo que estás pasando. Piensen en ello. Cuando uno está en la cima, pero también siente el vértigo, tener a alguien que te entienda sin tener que explicarlo todo, eso es un tesoro. Y parece que esa llamada fue el chispazo que encendió no solo una colaboración profesional, sino una conexión personal muy fuerte. Ambos estaban navegando en aguas turbulentas de la fama, y se encontraron. Se encontraron en esa llamada, se encontraron en el set, y ¡boom! Nació el fenómeno Yaman Özdemir. Muchos dicen que su relación fue pasajera, solo un romance de rodaje. Pero yo sospecho que esa llamada inicial les dio una base, un entendimiento mutuo que iba más allá de los guiones y los flashes. Ellos se vieron reflejados el uno en el otro. Se vieron en esa lucha por destacar, por ser los mejores, por mantener la autenticidad en un mundo tan superficial. Y luego vino la ruptura, ¿verdad? Tan repentina como su conexión. ¿Y si esa misma comprensión que los unió fue la que también les hizo darse cuenta de que tal vez sus caminos a largo plazo eran diferentes? Tal vez, después de esa conexión inicial, se dieron cuenta de que sus ambiciones individuales, sus direcciones en la vida, los llevaban por rumbos distintos. Es triste pensarlo, pero a veces el amor verdadero es saber cuándo dejar ir. Pero, ¿qué les digo? La industria del entretenimiento es un misterio. Y el corazón, ni se diga. Esta llamada inicial, este momento de profunda conexión, explica por qué su química era tan real, tan palpable. No era solo actuación, era empatía genuina. Y eso, amigos míos, es oro puro. Así que la próxima vez que vean una foto de ellos juntos o recuerden Erkencikus, piensen en esa llamada. En el momento en que dos almas en la vorágine de la fama se encontraron y por un instante sintieron que no estaban solos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que esa llamada fue el verdadero inicio de todo, tanto lo bueno como lo malo, en su relación? Quiero saber su opinión en los comentarios.